¿Qué tal? Bienvenidos a Fondo. Vamos a platicar de estos últimos minutos en Estados Unidos, donde se llevan a cabo en varios estados las elecciones de medio término. Hay que recordar que hay una diferencia horaria, así que comienza el cierre ya en algunos estados y más adelante, por supuesto, vamos a tener cómo avanza esta jornada electoral, pero veamos la fotografía completa. Muchos aseguran que lo que hoy está en juego es la democracia estadounidense. Si Joe Biden, además obviamente de estarse jugando la segunda parte de su mandato, de alguna manera le va a permitir la entrada a la contienda electoral rumbo a las elecciones presidenciales al expresidente Donald Trump, y este discurso que de alguna manera el exmandatario ha tratado de imponer, hablando de fraude, de poca legitimidad tanto en las elecciones como en el cómputo y por supuesto los que resulten ganadores. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Porque han salido todos, por supuesto, Obama, Bush, Clinton, todos del lado demócrata estuvieron en esta contienda haciendo campaña. El día de hoy, por supuesto que también ha habido muchas reacciones. También, por supuesto, vamos a evaluar cómo está jugando su capital político, la comunidad hispana, la comunidad latina, y cómo nos va con republicanos, con demócratas y, por supuesto, con todos esos que son cercanos al expresidente Donald Trump, agrupados en este grupo conocido como MAGA. Así que vamos a platicar, vamos a debatir, a contrastar las ideas, por supuesto, con nuestros especialistas invitados hoy a fondo, tanto en México como en Estados Unidos, para conocer a detalle la información. Iracema Coronado, profesora y directora de la School of Transborder Studies de Arizona, de la Universidad de Arizona. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Buenas tardes. También tenemos a Ignacio Morales Lechuga, diplomático y exprocurador general de la República. Gracias también por estar con nosotros. Bienvenido a Fondo. Gracias, Joely. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iracema. Para empezar, parece que se ha registrado una alta participación en muchísimos estados y sería en todo caso una buena noticia cuando ha sido tan cara esta elección, unos comicios que según algunos expertos podrían considerarse como los más caros hasta el momento. En todo caso, una alta participación sería buena noticia en el contexto de que muchos candidatos juegan con el discurso de fraude. El propio expresidente Donald Trump está diciendo que pues había algunas fallas en el sistema de cómputo, maneja más o menos ese discurso de fraude, y para muchos lo que está en juego hoy es la democracia. Iracema. Bueno, sí, muchas gracias. Definitivamente es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta en este país. Una de las situaciones más problemáticas es que hay en diferentes estados, diferentes condados, diferentes maneras de votar, de contar los votos, diferente equipo, no es una situación homogénea. Entonces, en muchos lugares que no tienen recursos, tienen menos tecnología, menos acceso a que la gente participa, les cuesta más contar los votos. Entonces, eso es algo que debe de tomar cartas en el asunto el gobierno federal, invertir en el sistema electoral. Yo creo que es algo que es muy necesario en este país en este momento. Pero tanto como para hablar de fraude, porque una cosa son, digamos, las fallas recurrentes, un área de oportunidad, y otra cosa ya es llevarlo al terreno de fraude, de no confiar en las instituciones, en los partidos y, por supuesto, de quien resulte ganador porque le resta legitimidad. ¿Está en juego la democracia con este discurso de fraude, Ignacio? Bueno, yo creo que es una mega elección. Hablar de una elección de 435 representantes, de 35 de 100 senadores, de 36 de 50 gobernadores, además en cuatro estados sí, un referéndum, y luego las autoridades locales. Me parece que es una elección difícil de controlar, porque además las legislaciones locales son las que prevalecen en algunos de los casos, como un proceso electoral diferente del resto de los estados. Entonces, esta idea de manejar la elección de esta manera, pues indica de alguna manera una gran capacidad como la que tiene Estados Unidos para llevar a cabo una elección. Y en segundo lugar también, si hay una alta votación, desde el punto de vista de la democracia, es maravilloso, magnífico. Quiere decir que los ciudadanos están acudiendo, cumpliendo con su deber y ejerciendo su derecho al voto. Desde el punto de vista del gobierno actual,
yo pondría la duda de qué tan conveniente sea, porque generalmente cuando hay una votación excesiva, digamos, llamémosle así, o abundante, casi siempre es una elección que va en contra del gobierno, porque si están de acuerdo, pues no van a votar. Entonces, esto nos ratifica un poco lo que ya se había venido comentando y las encuestas, en el sentido de que lo más probable es que el Partido Republicano gane esta elección. En todo caso, un voto de castigo contra Joe Biden, Iracema, ¿coincides con lo que dice Ignacio? Claro que sí, pero esto siempre pasa en estas elecciones de medio término, que el partido opuesto siempre gana. Entonces, es lo que vamos a ver si en realidad los republicanos ganan esta vez. Si ganarían los demócratas, entonces esto sería una nueva etapa en la política estadounidense. Claro, pero de perder en todo caso los demócratas, digamos como tú lo mencionas, es tradicionalmente que eso suceda, pero puede haber de pérdidas a descalabros, ¿no? ¿Estaría dentro del rango de pérdida estimada para Joe Biden o se prevé, como dicen algunas encuestas, que puede perder obviamente a los congresistas y a los senadores? ¿O todavía podemos esperar alguna sorpresa en lo que resta de la jornada y por supuesto de los resultados? Es que está muy cerrado todo. Por ejemplo, aquí en Arizona, el senador Mark Kelly y su contrincante están muy cercanos a Blake Masters, entonces no se sabe, es algo muy cerrado. No, ahorita estaba un poco adelantado Mark Kelly, pero hace poco que el otro candidato empezó a tener mucho más popularidad en las encuestas. Y también pues han invertido mucho dinero los republicanos en apoyar a sus candidatos, que los demócratas no lo han hecho con tanta facilidad. Ahora, dentro de los temas polémicos, por supuesto que parece que lo que está hablando en realidad es el bolsillo de los ciudadanos, pero ¿qué tanto influyen en estas elecciones, por ejemplo, la migración, la política migratoria, que son pues obviamente contrastantes las políticas tanto de demócratas como de republicanos, el sistema electoral, la posesión de armas, el aborto? ¿En qué orden y si coinciden que estos podrían ser los temas que podrían estar definiendo en todo caso el voto, Ignacio? Bueno, yo creo que México y el tema migratorio han ocupado una gran parte de la agenda. Yo no diría nada más de los candidatos de los estados colindantes que tenemos con México y Estados Unidos, sino aún en estados del norte ha aparecido el tema migratorio y además ha aparecido como un tema de los cuales se culpa de muchos de los problemas a los migrantes y se culpa a México de no tener una política estricta en materia migratoria, no obstante que el gobierno de México aceptó ser tercer país seguro por abajito de la mesa, sin que se notara, sin que se viera, pero aún con esto, de alguna manera, México ha sido objeto de fuertes críticas, especialmente de parte de los republicanos, lo que haría pensar que en caso de ganar los republicanos, el Congreso de los Estados Unidos ejerza una fuerte presión sobre Joe Biden para que cambie su política migratoria o cuando menos la radicalice más. El tema de la economía siempre va a ser muy importante para el elector estadounidense porque ellos también votan con el bolsillo, mientras que nosotros votamos con las emociones. Es más racional el votante americano y entonces al darse cuenta de si tiene el bolsillo un poco más lleno, está de acuerdo con muchas de las posiciones gubernamentales y creo que no es el caso después de haber salido de la pandemia y además de la situación tan inestable Ucrania-Rusia. Entonces México se juega una buena parte de la futura política con Estados Unidos como se la juega Ucrania, Los republicanos no están de acuerdo con la ayuda económica a Ucrania, por ejemplo. Aparte de los impuestos, por supuesto, aparte de la salud y aparte de los procesos electorales y otras, las armas, aparte del tema del armamento de las armas. Entonces, es una elección, yo estoy de acuerdo con Iracema, muy reñida, básicamente se está peleando por metro cuadrado, no se sabe todavía exactamente bien a bien. Si en Arizona dicen ganan los demócratas, seguramente no se presentará para un segundo periodo el presidente Trump, pero bueno, eso es lo que se ha dicho.
La realidad es que también en cada elección los partidos se juegan su prestigio y los políticos también, y son ratificados o son definitivamente, les he cerrado el camino y en consecuencia se van a su casa muchos de ellos. Con toda la humildad te lo pregunto, Iracema, hace un momento platicábamos con los periodistas que están cubriendo la elección en Estados Unidos y dentro de los sondeos que hacían con los migrantes colombianos, venezolanos, cubanos, haitianos y mexicanos, cuando les preguntaban realmente cuáles son los temas que les interesan, casi todos hablaban de la economía, no hablaban tanto del fenómeno migratorio, mucho menos de posesión de armas o aborto, que efectivamente se ve diferente la elección cuando ya vives en Estados Unidos a cuando quieres entrar o vives en territorio mexicano o en alguno de los países expulsores de migrantes, pero realmente a la población migrante latina, a la población hispana, ¿cuáles son los temas que les interesa? ¿De verdad les importa el futuro de los migrantes que todavía no entran a la Unión Americana? Mira, hace unas 2 semanas Pew Hispanic Research Center hizo una encuesta bastante amplia de la comunidad latina y una cosa que es muy importante de destacar es que estas son diferentes latinidades. Mucha gente piensa que cuando la gente dice the Latino vote, los hispanos, es gente mexicana, dominicana, cubana, puertorriqueña, de toda América Latina, incluyendo Haití, incluyendo a los brasileiros. Entonces es una diversidad muy grande. Y efectivamente, 80% de ellos dijeron que la economía era lo más importante. Luego, educación, salud, y solamente 54% dijeron que migración era un tema importante. Entonces, economía, educación y salud, ¿cierto? Sí. Y de esos temas, ¿cómo se los plantearon los demócratas y los republicanos? ¿Realmente hay una propuesta pensada para esa comunidad migrante? Porque es cierto que hoy es la segunda fuerza electoral, que no habíamos alcanzado ese nivel de representación, que aunque es poquito, por arribita del 14%, pues en realidad tiene un poquito más de peso en comparaciones con otras elecciones. ¿Realmente los políticos, los candidatos que le hablan a esta población abordan estos temas, economía, educación y salud, como lo mencionas, Iracema? Bueno, sí lo hacen, pero de diferentes maneras. Los demócratas, por ejemplo, están ahorita promoviendo muchos mensajes de que el seguro social no se va a tocar, que Medicare, Medicaid, que es el salud médico que las personas mayores y las personas pobres pueden accesar, también tampoco no se va a tocar, que se va a expandir, que van a cortar el precio de las medicinas que las gentes tienen que comprar. Entonces los demócratas tienen eso. Los republicanos están diciendo que piensan que es mejor privatizar el seguro social y que la gente tenga su propio seguro médico, que obviamente es muy caro y la gente que gana poco no alcanza a comprar un seguro médico porque es carísimo. Entonces la educación también es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque aquí cuesta la educación y los estudiantes, muchos de ellos se están quedando atrás. Hay mucha evidencia de que después de la pandemia muchos estudiantes mexicanos, latinos, hispanos no han regresado a las universidades por el costo. Entonces es algo que los partidos deben de tomar cuenta. Biden intentó perdonar la deuda estudiantil, una cantidad de $10,000, pero ahorita está en las cortes, se está debatiendo porque los republicanos llegaron a una demanda. Entonces hay ahorita un jalón y mucho esfuerzo por ambos lados para crear una gran diferencia entre los partidos y bueno, la gente tiene que tomar en cuenta cuál sería la mejor manera para ellos salir adelante, ¿no? Claro. Y sus familias. Y eso obviamente cobra importancia para México, pero no quisiera dejarlo como en esos términos de la sociedad comercial que existe entre México y Estados Unidos, que es la de primera importancia para el territorio mexicano, para el gobierno mexicano y para los mexicanos. Pero hablando de tú a tú, entre familias, ¿cómo impactan esas elecciones en Estados Unidos a los mexicanos que viven en Estados Unidos, pero que también muchas veces literalmente se descuentan dólares para mandarlos a los mexicanos que siguen en este territorio, Nacho? Bueno, yo creo que aquí hay un punto importante. En 4 años hemos visto que de $30,000 millones al año, la cifra ha crecido a 52,000 millones. Y sobre todo crece en los tiempos de la pandemia, cuando el empleo bajó en Estados Unidos y en México.
Yo me temo que una fuerte cantidad de estas 52,000 millones de dólares corresponde a ciertas operaciones de lavado, no de migrantes, sino que están aprovechando el tema migratorio para filtrarlo los amigos del fentanilo y todo lo demás que están haciendo grandes negocios. Ese es el primer punto sobre las remesas o los envíos. El segundo, yo creo que dentro del discurso de muchos demócratas y de los republicanos, el tema de las drogas, que no ha salido hoy de manera tan determinante, especialmente con los estados fronterizos, es un tema que no se puede dejar de lado y que de alguna manera va a motivar especialmente a los republicanos y a gran parte del sector mexicano a trabajar sobre ese punto. Concretamente porque en México no hay actividad real, sino a últimas fechas, en aseguramientos y en detenciones de delincuencia organizada. En Estados Unidos ya sabemos cómo opera la DEA y las demás agencias policiales y aunque han bajado un poco el ritmo, realmente han seguido y han dado continuidad a su trabajo. A mí lo que me sorprendió hace años cuando fue electo Trump es que fui varias veces a Estados Unidos y preguntaba con los agentes de migración, con los empleados, los policías, los acomodadores, las gentes que circulan alrededor de los aeropuertos, y hablaba yo con la gente latina y el 90% estaba por Trump. Y también en otros lados, sobre todo en Miami, 90% por Trump. Y luego fui a Houston y lo mismo. Dije, bueno, son republicanos, pero me parece exagerada la respuesta. Y en todos era el deseo de que hubiera orden y que se rescatara la economía. Es decir, yo siento que en este momento están dos modelos en disputa dentro de la elección. Dos modelos de gobernar, dos modelos de ver el mundo y dos modelos de ver al propio Estados Unidos. En un caso aspiran a la grandeza, inclusive bélica, etcétera, como son los republicanos, y a que se adelgace el Estado y de alguna manera se privatice todo lo posible. Y desde el otro punto de vista hay un modelo más social, menos bélico, pero también atento y cuidadoso de ese tema. ¿Cuál de los dos prevalecerá? Yo creo que aquí ya empiezo a sospechar y a oler, desde luego, con los resultados que estaba viendo, que los republicanos van a acabar imponiéndose en esta elección. No por mucho, pero sí lo van a hacer. Y por supuesto, falta ver todos los impactos que esto tendrá adentro, afuera, para México y para el resto del mundo. Vimos al presidente Joe Biden, al expresidente Barack Obama, a los Clinton, a toda la plana mayor de los demócratas en actividades de campaña. Todos tratando de imponer su agenda, pero veíamos a un Trump revivido, tomando aire. ¿Qué efecto puede tener la participación del discurso de Donald Trump más allá de los republicanos? Porque muchos dicen, no queremos a Trump, pero a lo mejor un Ron DeSantis, que no es Trump, pero que tiene más o menos el mismo uso discursivo, que tiene más o menos la misma visión que tenía el expresidente Donald Trump, de alguna manera podría ser el candidato. Si no es Trump, evidentemente por el rechazo que puede desatar, a lo mejor que pueda ser un Ron DeSantis. ¿Cómo ves esta posibilidad, Iracema? Mira, una de las indicaciones de la encuesta Pew que salió hace 2 semanas, 73% de los latinos que cuestionaron no quieren ver a Trump como una política nacional en la política. Eso sí están de acuerdo. También esta misma encuesta indica que 53% de los latinos, de los hispanos, tienden a votar demócrata y 28 se están acercando al Partido Republicano, y por 2 razones. Una, la situación del aborto. Hay gente muy católica, gente muy tradicional, muy conservadora, también, que esa situación dicen, no, nosotros no podemos apoyar a alguien que esté en favor del aborto. Entonces se están inclinando hacia el Partido Republicano. Pero hay como casi un 18-20% de electores que no están decididos, que no saben por quién van a votar. Y eso va a ser algo muy importante. Y bueno, DeSantis tiene su política, eso de mandar a los migrantes a los otros estados, eso de... Polémica, pero le pegó, le resultó, ¿sí? Al parecer. Así es, claro. Entonces, eso ha sido algo que aquí en Arizona
eso sí ha sido muy atractivo para muchas personas, inclusive muchos de los candidatos republicanos, sus anuncios son antifrontera, llamando la atención a que todas las drogas vienen de México, están invadiendo a las comunidades, matando a los hijos con las drogas. No se enfocan en que este es un problema de salud pública, que se necesitan programas para combatir eso, sino que todo lo mal viene de México, ¿no? Entonces, eso es algo que la gente dice, bueno, todo lo que es al sur de la frontera es malo, nada bueno viene de ahí. Pero a la misma vez, hay 11 millones de personas indocumentadas en este país que son muy trabajadores, que no reciben las ganancias que deben de ganar, que los empleadores abusan de ellos y que están violando sus derechos en términos de laborales y civiles. Y es algo que también tenemos que tomar en cuenta y es algo que nosotros nos gustaría ver, que los dos gobiernos tomen cartas en este asunto y resuelvan esa ciudadanía para esas personas, o una residencia permanente o un permiso de trabajo para que puedan tener ellos también una vida digna, ¿no? Iracema, es que me parece súper interesante, pero me hace cuestionarme y te lo planteo así, Nacho. De alguna manera, en el discurso hay un rechazo a estos calificativos de discriminación contra migrantes mexicanos y el resto, ¿no? Para el presidente Trump, todos los maleantes eran mexicanos, el bad hombre, etcétera. Sin embargo, lo que dice Iracema, cuando empiezan a hacer campaña, parece que este tipo de discurso para endurecer la política contra migrantes les resulta en términos de seguridad, en términos de migrantes, etcétera. Entonces es como un doble discurso ahí medio hipócrita en realidad, Nacho. Mira, yo creo que el populismo como tendencia política ha ascendido aún a Estados Unidos y otros países, Rusia, etcétera, en todos lados. Y este populismo tiende a polarizar y a buscar soluciones fáciles para problemas complejos. Y de inmediato hay que buscar un enemigo, que en este caso ha sido los mexicanos por parte de Trump. En el caso de México han sido los norteamericanos, así de manera disimulada, un poco más calladito, porque no le van a jalar los bigotes al tigre, pero sí se ha lanzado el gobierno mexicano muy duro contra España, a quien ha culpado de todo lo malo que nos pasa. Entonces, como dice Moisés Naim, este maestro boliviano, creo que es, o colombiano, que está en Estados Unidos, a esto habría que agregar la posverdad. Tanto Trump como, de alguna manera, Andrés Manuel López Obrador son maestros en el arte del engaño, de la mentira, de la posverdad. Y además, no solamente de la mentira, sino además de sostenerla al día siguiente y decir, no, la realidad es otra. Y negar lo innegable, y con una desfachatez de atribuir las cosas a terceros que verdaderamente al principio le da a uno coraje y después, como a Iracema en este momento, le da a uno risa, la verdad, pero es grave que estén haciendo estas cosas. Y ese es un fantasma que ha recorrido América Latina, que está también instalado en Europa y que también en Europa del Este. Así que yo creo que lo que tendríamos que hacer es, de alguna manera, descubrir las falsedades y, por supuesto, de alguna manera, las corrientes populistas para irlas acotando, achicando desde el punto de vista intelectual, de conciencia, de cultura, porque si no va a acabar arrastrando al mundo. La verdad, hoy estamos con los dedos cruzados por las amenazas de Putin y la respuesta que la OTAN pudiera darle, y aquel preparándose como diciendo, no me creen y van a ver que yo sí soy capaz, ¿no? Entonces también dentro de este escenario se mueve esta elección. ¿Cómo va a reaccionar el Congreso, sobre todo, y el Senado, que maneja la política exterior norteamericana, frente a las posiciones de Biden? ¿Serán capaces de tratar de someter a Biden a las políticas locales y evitar, digamos, el juego o el papel tan importante que Estados Unidos maneja ahora a nivel internacional? Iracema, ya que te hacía referencia, Nacho, te estaba riendo, a mí también me dio risa, pero es que parece la comedia de la tragedia. Sí, no.
No, yo estoy de acuerdo, yo también me río. No crees que no me sé reír. Claro, esa es la tragedia, Iracema, porque efectivamente, y supongo que pues tú lo vives más de cerca. Sí, pero mira, lo que está pasando lamentablemente es que toda esta mentira, toda esta malinformación, toda esta propaganda, en lugar de que la gente se ponga seriamente a estudiar los asuntos, se están enajenando del proceso electoral. Eso lo estamos viendo mucho, que la gente ya, hay gente que dice, ya quiero que se acabe esto porque ya estoy hasta aquí con los anuncios, con la negatividad, los anuncios contradictorios, unos que este senador votó de esta manera y el siguiente anuncio dice, no, votó de la otra manera, uno ya ni sabe ni qué creer. Claro. Y también los medios sociales también ahora han tomado una nueva medida que la gente ya está como que cansada. Y también en este país votamos mucho más que cualquier otra democracia y votamos por muchas personas. Ayer yo voté no voté ahora, sino que fui a entregar mi balota en persona. Más de 50 jueces que si los queremos retener o no. Entonces tuve que hacer una serie de investigación, a ver quiénes son, cómo han hecho su trabajo, quiénes tienen buena calificación por la barra de abogados para ver, porque es demasiado. Entonces, en lugar de ser algo inspirador, algo que yo voy a promover, dices, no, ¿para qué batallar con esto? Porque es demasiado trabajo y la gente prefiere enajenarse del asunto. Es algo muy delicado para el futuro de esta democracia. Y mucha gente ahora están diciendo, yo ya no, antes tal vez aspiraba a un cargo político, ahora ya no. ¿Por qué? Por la violencia, por como te difaman en los medios, en la prensa, dices, mejor no, me dedico a otra cosa. Y eso es algo muy serio porque nadie va a querer, nadie tiene el valor ni van a querer lanzarse a un cargo político, que es algo muy importante para la democracia. Te tengo una buena y una mala. Hoy terminan las elecciones de medio término, pero Trump está jugando con la idea de anunciar su candidatura el próximo 15 de noviembre. Después del corte, le entramos con esa, ¿qué sería tu mala noticia? Iracema, Nacho, vamos a hacer una muy breve pausa aquí en A Fondo. Ya volvemos. Gracias. Gracias por estar con nosotros. También saludo a Daisy Báez. Bienvenida a Fondo a esta mesa de análisis, de debate. Muchísimas gracias, Daisy. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Oye, antes de que nos fuéramos a la pausa, le decía a Iracema que le tenía una buena y una mala. La buena es que está a punto de concluir esta jornada electoral. La mala es que Trump ha jugado con la idea de anunciar su candidatura para el 2024 al final de esta contienda, alrededor del 15 de noviembre. ¿Es posible? ¿Lo ves posible, Daisy? No es posible, es seguro. El presidente es un adepto a mandar mensajes indirectos y ya lo has estado mandando por varios días. Y se va a sentir empoderado por las ganancias que van a tener los republicanos esta noche. Así que sí, vamos a ver una campaña del expresidente Trump anunciada en los próximos días. De Trump y de sus candidatos, de MAGA, de todos estos que le siguen el discurso, la idea, la política, incluso hablábamos un poquito polarizante, ¿no?, contra el migrante. ¿Lo ves así? Absolutamente, con el discurso del expresidente Trump y probablemente futuro candidato Trump, vamos a ver un regreso a insultos, poniéndole nombres a las personas, a los candidatos, una persona sumamente informal, una persona que no se cuida de su lenguaje, de lo que dice, a quien ataca, le pone nombrecillos a todos sus contrincantes. Y vamos a ver más de lo mismo que vimos en la campaña del 2016, vamos a ver una repetición de eso y peor, yo diría. También hemos visto en los últimos meses y años un partido republicano que está en la cama, como diríamos, con los nacionalistas blancos, con los apoyantes de las ideologías nazis y de las personas del KKK y todos esos grupos radicales que son ahora parte normal, diríamos, del Partido Republicano. Eso era antes, se consideraban grupos extremistas
y de odio, ¿no? Pero ahora son parte normal. Lo que el presidente Trump hizo, en mi opinión, de todo, yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hizo, pero con una sí, es que le dio la libertad a estos grupos minoritarios radicales de salir a la franca, a la calle, es decir, yo apoyo los blancos supremacistas, yo apoyo a los nazis, y eso está bien ahora. Y eso vamos a ver mucho más de eso en las próximas comicios, en los que él va a participar. Antes de abrir nuevamente el debate a toda la mesa, ¿ves a Trump dentro de los republicanos o puede ser que los republicanos vayan con un Ron DeSantis, con un Marco Rubio, que hace ratito no lo mencionábamos, y un Trump por aparte con este grupo de MAGA? ¿O cómo los ves ya configurándose por partidos rumbo al 2024? El presidente Trump es una persona polarizante, ambos dentro y fuera de su partido. Lo único que una vez ganó, el partido se fue a su alrededor y lo apoyó. Si él se decide entrar en los comicios, que lo va a hacer en mi opinión, no veo muchos otros candidatos haciéndole competencia. Ellos saben que el presidente Trump tiene unos seguidores que son fanáticos y son consistentes y no lo van a abandonar, como él mismo dijo. Yo puedo salir caminando por la Quinta Avenida y ametrallando a las personas y mis seguidores siguen conmigo. Y en eso él tiene toda la razón. Sus seguidores no lo abandonan. Y los seguidores arduos son los que hacen las determinaciones en las primarias, que es donde sale a votar el votante activo del partido. Y esos son los que generalmente el candidato que gana es el que mueve ese grupo de personas. Ahora, estamos hablando del poder latino, de la importancia del voto, obviamente de todos los migrantes, pero también, por supuesto, que queremos hacer énfasis en la relación México-Estados Unidos y de la población votante mexicana. 14% del voto total que representa el migrante. ¿Realmente se está usando el poder que tiene la comunidad latina, Iracema? En mi opinión, sí no. Creo que hay... perdón. Adelante. Adelante. Señora Iracema. No, adelante. En mi opinión, el Partido Demócrata había contado con esta base más sólidamente en el pasado. Creo que han perdido algunos de estos seguidores porque no han entendido cómo mandar el mensaje a los grupos inmigrantes y latinos. Los grupos inmigrantes latinos tienden a ser técnicamente un poco conservadores. Vienen de países donde han sido abatidos por regímenes y por dictadores, y les duele mucho la etiqueta que le ponen los republicanos a los demócratas de ser socialistas, que no es cierto, pero es su mensaje. Y también vemos que muchos vienen de países que son eminentemente religiosos, católicos, y tienen creencias que van con esas actitudes, y también que tenemos personas que vienen de unos países donde la cultura es esencialmente patriarcal. Uh-huh. O sea que el votante latino no se puede identificar como un grupo que puede contarse 100% con él por los demócratas. Los demócratas van a tener que hacer mejor trabajo en el futuro, sí, de mandar un mensaje que es más económico. Los inmigrantes vienen aquí a trabajar, a levantar sus familias y a mejorar su calidad de vida. Ellos quieren saber cómo yo voy a hacer eso. Voy a tener la posibilidad de un trabajo, voy a poder ganar un buen sueldo, voy a tener seguro médico, mis hijos van a ir a buenas escuelas, me voy a sentir seguro en mi barrio. Eso es lo que la gente quiere saber, y eso es lo que yo creo que los demócratas no han hecho mejor de lo que deberían ser. El presidente Biden se dedicó el primer año, prácticamente año y medio, a paquetes económicos para mantener la economía, una economía que venía de una pandemia que estuvo abatida por eso, y ahora tenemos la agravante de la inflación, y es sí, por eso es parte de la economía capitalista que tenemos, donde la producción se redujo mucho durante la pandemia. Hay ahora una demanda más alta de lo que hay producción, y por eso es lo que está causando la inflación. Pero la gente no entiende ese argumento, porque la gente solo sabe que cuando voy al supermercado me está costando el triple sí, comprar claro, mis alimentos, y eso es lo que la gente entiende, ¿no? Ya que hablas de ese tema, Nacho, ¿tenemos perdida la reforma migratoria que de republicanos o demócratas? ¿Es algo a lo que ya no deberíamos de aspirar, por lo menos en la administración, lo que le sobra al presidente Joe Biden? Por supuesto, yo estoy seguro de que la reforma migratoria no caminará. Y me quedé pensando hace un momento que a México tal vez en el pasado
no ahora, le iba mejor con los gobiernos republicanos que con los demócratas. Concretamente, con quien se inició y se negoció casi la totalidad del Tratado de Libre Comercio fue con el presidente Bush padre, que de alguna manera su visión era muy, muy clara. Decía, vamos a buscar que México eleve su nivel y calidad de vida porque nos conviene tener vecinos, amigos, socios y fortalecidos económicamente que reactiven su propio mercado y nos ayuden a reactivar el mercado americano. Sí. A todos nos conviene no tener gente pobre al sur, explotada e injustamente tratada. Nos interesa que todo crezca y realmente la conducta del presidente Bush en ese sentido fue directa, pareja y propició mucho el Tratado de Libre Comercio. Cuando habían entrado algunos gobernantes demócratas, excepto el presidente Kennedy, que realmente hizo su plan para las Américas, su Alianza para el Progreso, y gracias a esa Alianza para el Progreso, México pudo construir tal vez 1,500 o 2,000 viviendas y además hacer una gran cantidad de obras sociales con créditos de bajo costo. Pero fuera del presidente Kennedy, que yo creo que fue un gobernante excepcional, vimos de alguna manera con Clinton la simpatía de continuar con el Tratado de Libre Comercio. Cuando llega Trump al gobierno, realmente presionó tanto y se burlaba además de los negociadores mexicanos y del gobierno mexicano hasta el cansancio, tanto del presidente Peña Nieto como del actual López Obrador. Y al final de cuentas, parecía que Trump, negociando el TLC, era una especie de vendedor de autos usados, ilusionista, como ilusionista que tenemos acá. Y además burlón, porque además después decía, no, estos se doblaron rapidito. O sea, como diciendo, no saben negociar, no traen la bandera bien puesta, no se sentaron a la mesa en plan igualitario, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí como mexicano me dolían esas expresiones, me siguen doliendo esas expresiones del presidente Trump. Por eso, en este caso, mi simpatía, desde que llegó el presidente Biden, dije, ojalá él gane. Y lo he visto con respeto, pero sí siento que en este momento la inflación, que no la habíamos comentado hace un momento, la inflación está jugando un papel determinante y obviamente negativo para el gobierno. Claro. Oye, a mí también me duele, pero sobre todo porque efectivamente estamos haciendo esa chamba que presumía el expresidente Donald Trump de retener evidentemente a esta ola migratoria. Tal vez no con el muro, pero nos convertimos en ese muro. Antes de llegar a ese punto y reflexionar un poquito del tema económico, ¿se descarta definitivamente la reforma migratoria, Iracema? Lamentablemente yo diría que sí, porque sería muy difícil ahorita de un Congreso tan dividido, tanta polarización. Claro. Aquí en Arizona tenemos una poca de esperanza, porque en estas elecciones estamos votando por una propuesta, que es la proposición 308. Y esa proposición le va a dar a los chicos indocumentados y los que tienen DACA que puedan pagar la tarifa que paga un residente de Arizona en las universidades. Ahorita pagan un poquito más, 150% más de lo que paga un residente, y eso es algo que grupos de personas, esto es algo muy interesante, porque son personas que no son ni residentes legales permanentes, ni ciudadanos americanos, sino que jóvenes indocumentados y con DACA, que es una situación un poco precaria ahorita, porque está ahorita debatiéndose eso en las cortes, que lograron poner esta propuesta de ley en nuestras elecciones. Entonces, para mí eso ha sido un logro y es una poca de esperanza de que estos chicos puedan seguir estudiando, puedan seguir trabajando, y creo que es una poquita de esperanza que yo veo, pero que haya una reforma migratoria sería muy difícil. Eso se va a dar cuando empiecen a multar, a sancionar a los empresarios que emplean a esta gente, violando leyes de trabajo, evitando pagar impuestos, y cuando se les sancione, ellos mismos van a promover la reforma migratoria. Claro, igual no se va a convertir en ciudades santuario, no vamos a ver Arizona como California, pero puede ser un avance, Iracema. Sí, sí.
¿Opinas La lo mismo? propuesta 308 aquí en Arizona, eso ha sacado, y los chicos cuando están tocando puertas dicen, yo no puedo votar, pero si usted puede votar, yo le agradecería su voto porque me va a ayudar a mí a estudiar. Claro. Y una cosa que ha sido muy solidaria, que padres de los amigos de los hijos dicen, no, pero si yo te veo igual que mi hijo, igual que mi hija, por qué no mereces la misma tarifa educativa? Entonces, ellos mismos están promoviendo. Eso va a ser muy decisivo aquí en Arizona. Aprovechando que ya pusiste el dedo en la llaga, ¿realmente el hispano, el migrante, la comunidad latina hace uso de ese capital político? Puede ir contagiando a familiares, como decías, ¿no? A los padres de otros hijos, compañeros de la escuela, que no tienen una calidad migratoria, que están en esta transición, pero que al final podrían decir, vota por fulano o vota en contra de sutano, precisamente por esa política migratoria. ¿Realmente utilizamos el capital político que va creciendo, pero sigue siendo pequeño? ¿Realmente lo utilizamos, Daisy? En mi opinión, no. En mi opinión, el votante que tiene papeles, que está registrado para votar, que es latino, que es inmigrante, tiende a enfocarse, vuelvo nuevamente a la situación económica. También es, ¿cómo te puedo decir? Es interesante que la persona latina, inmigrante, está enfocada en trabajar y salir temprano y llevar a los niños a las escuelas y volver a regresar a la casa y recogerlos y limpiar y no están, no están tan envueltos en la política al día. Tienden a entender menos el sistema político americano. Muchas veces tú le preguntas, ¿votaste por tu representante? ¿Y qué es eso? O sea, tenemos que hacer un mejor trabajo de educar a nuestros grupos sobre los procesos políticos para que entiendan también, porque los que tienen papeles pueden salir cada 4 años y votan por el presidente, pero no entiende que entre presidente y presidente hay centenas de elecciones que eligen a los congresistas, a los senadores, a los comisionados, a los alcaldes, a todas esas personas que van subiendo, son lo que dicen el bench, la cama que donde se están subiendo, que eventualmente son los que llegan a las ciertas posiciones políticas. Y en los Estados Unidos las decisiones sobre los fondos a las escuelas, sobre las carreteras, sobre la policía, esas decisiones se toman a nivel local, no son posiciones federales. Sí. Y no creo que nuestros grupos están muy en entendimiento de que tenemos que enfocarnos también en las políticas locales, en las elecciones locales, en las elecciones alternas, en las elecciones entre término y término. Y ahí tenemos que hacer un mejor trabajo para que estén más envueltos y entiendan cómo esas decisiones, esos votos, afectan su vida diaria. De hecho, una chance era precisamente, por ejemplo, elegir a los gobernadores, que podríamos empezar por ahí, a los legisladores, etcétera. Perdóneme, no te escuché la pregunta. Sí, que un primer ejercicio de esto, lo que estamos viendo, además de los legisladores, por ejemplo, los gobernadores, que de sí o sí es la primera persona, como decíamos hace un momento, que puede decir, no me gusta la comunidad migrante, te lo mando a otro estado y ahí resuélvelo como puedas. Exactamente, como hemos visto que pasó aquí en la Florida con el gobernador DeSantis poniendo a los inmigrantes en un autobús y mandándolos para el noreste. Un acto puramente político, una vergüenza, pero lo puede hacer. Los gobernadores también tienen el poder del veto. Las legislaturas en muchos estados están dominadas por los republicanos, por ejemplo, pero puede el gobernador vetar ciertas legislaciones que pasan, que son por ejemplo, de portar armas o de cosas así, que el gobernador no está de acuerdo. Por eso, cuando hay un gobernador de un partido en contra, o sea, que no es como la legislatura, eso tiende a aportar un balance mejor en cómo se gobierna ese estado en particular. Hay varios candidatos que estaban ahí medio apapachados por Donald Trump y por supuesto que traían este discurso antiinmigrante. En todo caso, si se ve que el resultado va como marca la tendencia republicana, ¿los migrantes serían los grandes perdedores de la elección, Iracema? Bueno, aquí en Arizona nosotros sí nos dimos cuenta que hubo un activismo entre las personas no residentes, no ciudadanos, porque hubo esa horrible ley de Senate Bill 1070, ¿no? Muy antimigrante. Eso fue hace muchos años, pero sí dejó un legado de que los migrantes están, no puedo participar, pero puedes participar tú, y muchos de ellos han apoyado a candidatos que son
pro migrante y son más amigables hacia ellos. Entonces yo sí creo que si gana aquí en Arizona Kari Lake y Blake Masters y la gente de Trump, la gente se va a sentir otra vez en ese miedo, en esa barbaridad que vivieron, y nosotros estamos viendo los impactos de esa ley tan represalia, tan negativa en los chicos, porque ellos te dicen el miedo que vivió mi familia cuando estaba esa ley en vigencia, les ha impactado negativamente a esas familias. Entonces, yo creo que si ganan los republicanos, eso va a volver a surgir, y ojalá que la comunidad se organice para poder resistir la implementación de leyes antiinmigrantes en este estado. Daisy, Nacho, tenemos que hacer una pausa. Al volver, les voy a retomar con esta pregunta. Si en todo caso los migrantes son los grandes perdedores de esta jornada de elecciones de medio término en Estados Unidos. Vamos a la pausa, volvemos a fondo. Seguimos a fondo. Daisy, Nacho, ya le preguntaba hace unos momentos a Iracema si los migrantes son los grandes perdedores en todo caso de esta jornada electoral. Daisy. En mi opinión, sí van a ser perdedores, porque si los republicanos ganan control del Congreso y del Senado, no hay manera que va a pasar una ley de migración. No hay manera. Los republicanos no lo van a hacer. También tenemos el problema de los muchachos de DACA, que están en un veremos. Que se pasó, la presidente Biden pasó una ley, un proyecto ejecutivo, pero los republicanos le han puesto muchísimas trabas legales. Entonces eso está en veremos. Así que estos muchachos, aunque las encuestas indican claramente que la mayoría del pueblo americano está de acuerdo que estos muchachos se les den sus documentos, se les legalice su estatus, porque son muchachos que vinieron aquí jóvenes, son americanos, han ido a escuelas de aquí, muchos nunca han ido a sus países, esto es lo que conocen, son americanos, y su familia vino aquí a luchar y a participar en la economía. Así que no veo un camino para resolver esto, no veo un camino para una ley migratoria en los próximos 2 años. Nacho. A ver, Yoli, yo sí hago números, descubro una cosa. El discurso antiinmigrante es más que nada de los republicanos, pero quien más expulsa migrantes son los demócratas. Obama es el presidente que más migrantes ha expulsado. De alguna manera Trump es el de los que menos ha expulsado. Y Biden repitió el discurso del muro y también aplicó casi las mismas reglas que Biden, sin menos publicidad. O sea que yo creo que con uno o con otro, el problema desde el punto de vista de México debe ser diferente. La migración, hay que entenderlo, es un fenómeno que empezó a saltar al escenario desde 1989 de manera crítica, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Europa todo el Mediterráneo se empezó a volcar hacia Europa. Y además sin respuesta de los países europeos. Prácticamente todas las respuestas no han funcionado, como aquí tampoco. Lo han visto como un tema policial, como un tema social, como un tema de integración, como un tema de abandono, como un tema de persecución política, de dictaduras, de países quebrados, etcétera. Pero la realidad es esa. Y entre más migrantes haya, más oposición a la migración va a haber. Es como crear un muro frente a un fenómeno para el que no se tiene respuesta. Eso es lo que hizo Trump. Entonces, yo creo que la migración es un tema que no se ha profundizado y se debe profundizar más, y que la solución pues está en un consenso, en un acuerdo hemisférico en este caso. Pero ya nos están llegando a México migrantes no solamente de Haití, de Cuba, sino también están llegando de África y de Europa del Este. Hay rumanos en Tijuana, hay rumanos también y croatas aquí en Matamoros. Bueno, digo, el desastre también provocado por el gobierno mexicano es impresionante. Así que, de alguna manera, no podemos embelezarnos con un discurso promigrante abierto, sino habría que empezar con poner orden en el tema.
Híjole, creo que ahí le das al clavo, pero más allá del tema migrante, hace unos momentos, Nacho, también hablabas acerca del TEMEC y cómo podría cambiar el panorama para México con un presidente en México que habla de soberanía, que habla de cambiar las reglas a su antojo, desconociendo incluso estos tratados comerciales. ¿Cómo nos puede ir cuando estamos a un pelito de rana de caer en una sanción por parte de Estados Unidos, cuando todavía estamos viendo si va a haber un desconocimiento de estas reglas por parte del presidente López Obrador? ¿Nos puede ir peor si hoy cambian las posiciones en Estados Unidos? El presidente López Obrador tiene la lengua muy larga, habla mucho, pero actúa poco. Es un presidente que tiene acciones más conservadoras y más de derecha que de izquierda. Él se dice izquierda, pero es populista, pero no es de izquierda. Es un hombre conservador. Veamos cómo le ha puesto interés a mantener el tipo de cambio peso-dólar. Nunca había estado el peso tan estable como lo ha estado ahora. No se ha movido. Y la inflación la logró ubicar en 8.5. Ahora sí, abrió un boquete de crédito de 450,000 millones de pesos. Y hace negocios al revés. Es decir, la refinería la puso donde no se necesitaba, donde se inunda, y además no tiene cómo llevar el petróleo ni cómo sacarlo, y ahora resulta que tendrán que invertirse 35,000 millones de dólares por lo menos para construir esa refinería. Entonces, él y Trump se entendían muy bien porque los dos hablaban un lenguaje parecido, es decir, un lenguaje de vacilada, de broma, de chiste. Populista, los dos eran chistosos. Populista, pero no sé ahora qué vaya a venir. Venga quien venga de gobierno republicano o demócrata, somos vecinos, estamos al lado, 3,200 kilómetros de frontera, 365 millones de cruces al año, el primer socio comercial. Tenemos que sentarnos a la mesa, no hay de otra. No podemos trabajar de espaldas. Así que yo no veo mayor ventaja o desventaja en este momento con México, Estados Unidos. Hay que sacarle provecho a la relación de los dos lados. En todo caso, tendrá que medir sus chistes, sus graciosadas el presidente López Obrador. Iracema, Daisy. Bueno, yo creo que sí, las personas vieron cómo esto llevó a mucha discordia, mucha bipolarización y mucha discordia en este país. Pero en mi país hay un dicho que dice genio y figura hasta la sepultura. No creo que eso vaya a cambiar. Si Trump vuelve, vamos a ver más de lo mismo, de esa jocosidad, no tomar nada en serio, de hacerle chiste a las personas con las que está trabajando, más de lo mismo. ¿Cómo queda? Ya para concluir, nos quedan menos de 2 minutos del programa. ¿Cómo queda el sistema electoral? Y en todo caso, ¿quién gana, Trump o Biden? Daisy. Bueno, si los republicanos retoman control de la manera que lo estamos esperando, básicamente Trump es el ganador, porque muchos de estos candidatos republicanos han seguido la línea MAGA, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí te puedo decir es que vamos a tener 2 años para que hagan otros desastres y vamos a ver la diferencia en las votaciones de 2 años. Cuando tengan la oportunidad de tener la experiencia de este gobierno que van a tener dominado por los republicanos en todos los niveles. Iracema. Sí, para mí lo lamentable es que los Estados Unidos era el modelo de las elecciones, de la transición política, de la diplomacia, de tener un cambio de gobierno de una manera no violento, todo en orden, y eso se ha perdido. Y eso para mí es muy lamentable, es algo que perdemos todos cuando este proceso se dé tan violentamente, que ojalá que no se dé, pero todo indica que va a haber acusaciones de que se robaron los votos, de que las urnas no funcionaron, de que hubo malobras por donde quiera. Entonces eso es muy lamentable para todos perdemos. Híjole, eso me suena tan cercano de repente. Nacho, tenemos menos de 1 minuto, adelante. Correcto, yo creo que vamos a ver al péndulo actuar. Como siempre, históricamente, se va a mover ese péndulo y como bien dice Daisy también, Iracema también lo ha comentado, de alguna manera la historia se va a volver a reescribir de aquí a 2 años. Así que no hay que dar por sentado nada, ni una derrota, ni un triunfo absoluto. En política todo se cambia y todo va renovándose
y obviamente habrá nuevos equilibrios y contraequilibrios. Qué gusto, Gracias. qué rica charla, qué productiva por los datos, por la información que nos han acercado Iracema Coronado, Daisy Báez, Ignacio Morales Lechuga. Muchísimas gracias a los tres por participar en A Fondo. Gracias por la Gracias a invitación. ustedes. Gracias. Buenas tardes, Saludos. buenas noches. Hasta luego. Y muchísimas gracias a ustedes por su compañía, por su preferencia. Ni le cambie, vámonos a las calles en Estados Unidos a ver este cierre de la jornada electoral de las elecciones intermedias en Estados Unidos en minutos. Ya los vuelvo a ver.